Hola, muy buenas tardes, buenas noches, tal vez para algunos de ustedes, para la maestría en Patrimonio Cultural y la especialización en Gestión del Patrimonio Cultural. Es un gusto dar inicio a esta cuarta versión del curso virtual abierto y gratuito en Patrimonio Cultural. Este año, en esta cuarta versión, estaremos hablando sobre patrimonio funerario. Este espacio, para quienes ya nos han acompañado en años anteriores, ustedes saben que es un espacio en el cual buscamos generar unos diálogos, unas reflexiones acerca de diferentes problemáticas patrimoniales, de la mano de diferentes expertos y expertas nacionales e internacionales. Buscaremos en esta ocasión abordar temas sobre patrimonio funerario, lo que lo define, diferentes experiencias de pronto que nos ponen a pensar acerca de esas tensiones entre lo material y lo inmaterial, desafíos que surgen en el momento en el que nos enfrentamos a la gestión del patrimonio funerario, las relaciones que se pueden establecer entre memoria y patrimonio funerario y otra cantidad de cuestiones bien interesantes. Yo quisiera como antes de iniciar la sesión específica de hoy y de dar inicio a los invitados que nos estarán acompañando, hacer tal vez algunas precisiones metodológicas sobre la manera en la que funciona este curso para quienes no nos han acompañado otras veces. En primer lugar, bueno, la transmisión se hará únicamente a través del Facebook de la maestría, no se transmite por otras páginas o plataformas, ni por Facebook, ni por Google Meet, solamente por aquí. Y las sesiones quedarán grabadas, en caso de que ustedes no las puedan ver en directo, pues podrán verlas después en algún momento. Se harán siempre los jueves a las 4 de la tarde, comenzando hoy, y serán 4 sesiones, 4 de la tarde, hora Colombia. No hay ningún requisito para asistir a las sesiones. Estos cursos se llaman abiertos justamente porque están pensados para que se puedan conectar desde cualquier lugar, pero también para que se pueda unir a esta conversación cualquier persona, independientemente de que tenga unos conocimientos más consolidados sobre lo patrimonial o si apenas se están acercando y tienen una curiosidad por aprender sobre estos temas. Vamos a entregar, si ustedes quieren, un soporte de su participación al finalizar este curso. Si ustedes quieren recibir ese soporte, deben inscribirse a un enlace que ya hemos estado haciendo circular, que ustedes encuentran en la página del Facebook y que nuevamente vamos a compartir aquí en el chat de esta sesión. Se inscriben en ese enlace, ahí mismo encuentran una carpeta de Drive y si ustedes van a esa carpeta, van a encontrar un resumen del curso, de las sesiones y van a encontrar también unas lecturas de referencia. La idea justamente es que como es un curso, ustedes puedan apoyarse en otro tipo de materiales si quieren ampliar o profundizar un poco más en lo que aquí estamos hablando. Entonces, bueno, ahí va a estar el enlace para que ustedes puedan hacer su inscripción. Quisiera también aprovechar para hacer un recordatorio y es contarles que en este momento estamos con las inscripciones abiertas para nuestra especialización en gestión del patrimonio cultural. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 26 de junio. Esta especialización se ofrece en modalidad presencial en Tunja, pero también se ofrece en modalidad híbrida, presencial virtual, con un porcentaje de presencialidad del 25% y de virtualidad del 75%. Si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor escríbanos al correo electrónico especialización.patrimonio con una C de cultura al final, @uptc.edu.co, especialización.patrimonio@uptc.edu.co, o también pueden entrar a la página de la universidad, a la página de la UPTC, y en la sección de programas, posgrados, Facultad de Educación, ahí encontrarán las dos modalidades para que pues, puedan ver información un poco más detallada. Ahora sí, entonces quiero dar paso a la primera sesión de nuestro curso que está interesantísima. La sesión se titula ¿Qué es el patrimonio funerario? ¿Qué son los cementerios patrimoniales? ¿Y por qué son un fenómeno vivo? La gran maestra,
¿Por qué estudiar los patrimonios relacionados con la muerte? En esta sesión nos estarán acompañando como panelistas Daniel Rivera Albuja. Daniel es licenciado en Gestión Cultural y Turismo por la Universidad de los Hemisferios. Fue parte de Fundación GEScultura entre 2011 y 2015, coordinador de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, coordinador académico de la Fundación Elizabeth Bagwell, consejero principal del Consejo Consultivo LGBT+, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Paola López Durán es licenciada en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se desempeña como periodista de la Agencia Francesa de Prensa y es miembro de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Se interesó en los estudios funerarios a partir de una investigación sobre las prácticas de los animeros en las parroquias de Guanando y La Providencia, en la andina provincia de Chimborazo. Y como moderador nos estará acompañando Galo Paguay Becerra. Galo es fotógrafo profesional, miembro de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, tecnólogo en diseño, especialización gráfico del Instituto Tecnológico Metropolitano, con una especialización en comunicación audiovisual y multimedia de la Universidad Española Miguel de Cervantes. También estudió periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. Entre 1996 y 2002 se desempeñó como reportero gráfico del diario El Comercio y ha realizado coberturas periodísticas en Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación que hemos hecho desde la Maestría en Patrimonio Cultural. Gracias también a las personas que ya se están conectando y que nos están acompañando desde diferentes lugares. Y pues así damos inicio a nuestra primera sesión. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por unirse, por conectarse. Nosotros somos la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, un equipo interdisciplinario que trabaja sobre los patrimonios funerarios. Hacemos estudios de la muerte desde diferentes campos. Hace un ratito nada más conversábamos que la red agrupa a investigadores desde diferentes disciplinas que incluyen la historia, la antropología, la pedagogía. Daniel es gestor cultural, Galo es fotógrafo, yo trabajo como periodista y eso nos ha permitido tener varias visiones de este campo tan amplio que es la muerte. Dani ya mismo se va a conectar y les hemos preparado esta charla llamándole a la muerte la gran maestra. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de pensarla desde muchos campos, desde diferentes campos, y lo que nos está enseñando, y al decirle a la gran maestra, creo que estamos diciendo que es un fenómeno vivo, aunque parezca bastante contradictorio, es un fenómeno que lo podemos palpar en los cementerios. Los cementerios son espacios vivos para nosotros. Los cementerios son espacios que podemos usarlos como aulas, como laboratorio, experiencias comunitarias, y eso es lo que queremos compartirles hoy día, los trabajos que hemos hecho y que están alineados con estos planteamientos que tiene la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Como les decía, los estudios de la muerte los trabajamos desde los patrimonios, las violencias, las comunidades, las pedagogías. Y la muerte nos convoca no solo para entenderla, sino también para entender las reacciones que tenemos como colectivos frente a ella, para entendernos como sociedad. Los cementerios son ciudades, son las ciudades de los muertos, y esas ciudades también reflejan lo que es la vida, lo que fue la vida de esas personas. E incluso las historias de estos cementerios nos permiten llegar a entender la historia de las comunidades. Ya les vamos a ir contando más adelante. Y lo que plantea la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria es que más allá de esta valoración de las estructuras funerarias, pensando en lo arquitectónico, por ejemplo, en estos grandes mausoleos bellísimos, por ejemplo, en Ecuador,
tenemos el cementerio de San Diego en Quito, que son tallados por maestros, arquitectos, artistas. Más allá de eso, lo que planteamos nosotros y reconocemos ese valor también, pero es que también dentro de las comunidades, de esos cementerios, de esas prácticas que no siempre están reconocidas, que no son obra de grandes maestros, también pueden ser patrimonio, porque los cementerios son sobre todo memoria, y esa memoria es la que le da sentido a estos espacios. Y la muerte también pensada como un momento que nos permite relacionarnos, no solo pensando en el momento del duelo, sino también en lo posterior, en los rituales posteriores a la muerte, en los rituales que son periódicos, y que nos invita a sembrar y a transmitir. El trabajo que hace la red implica compartir lo que hemos investigado, como lo hacemos ahora, como hacemos en las comunidades cuando nos han invitado, y hemos sido realmente privilegiados de que ellos nos inviten a compartir nuestros trabajos y a sembrar esta idea de que donde hay un cementerio hay amor, hay memoria, hay patrimonio. Y por eso nos planteamos esta presentación a manera de preguntas. Y son preguntas que las vamos a ir respondiendo desde nuestra experiencia personal, desde lo que hemos encontrado, lo que nosotros consideramos que son los grandes maestros, que son las comunidades. Nuestras fuentes testimoniales son para nosotros los grandes maestros de estos trabajos. Y así es que la primera que hemos planteado es justamente esta. ¿Qué nos lleva a estudiar los patrimonios funerarios? Y antes de arrancar a hablar sobre esto, queremos compartirles un video. Este es sobre el trabajo que yo hice varios años. De hecho, empecé a documentarlo desde el 2002, sí, más o menos desde el 2002. No, perdón, 2006 más o menos. Que es sobre los animeros. Son hombres que se dedican a cantarles a los muertos en tiempo de difuntos. Entonces vamos a ver el video y compartimos. Le voy a retroceder un poquito para que lo vean desde el inicio. Rezarán un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas almas del Santo Purgatorio y por amor a Dios.
Bueno, como les contaba, eso que vieron son los animeros. Ese trabajo, como les dije, más o menos desde 2006 empecé a documentarlo realmente por un trabajo universitario. Tenía que hacer un documental para la clase de televisión y se me ocurrió hacer eso. Había crecido escuchando eso. La foto que están viendo es mi familia paterna y el del fondo, ese señor bien grande, es el señor de la buena muerte. Eso es en Guanando, eso es una parroquia rural de la provincia de Chimborazo. Santuario del Señor de la Buena Muerte, lo dicen muy orgullosos realmente. ¿Y a qué va esa foto familiar? Y es que por ahí empezó, sin darme cuenta, que había crecido siempre rodeada de esta noción de la muerte tan cercana y tan viva. Cuando era niña me hablaban siempre de los animeros, cuando íbamos a enfinados a la casa de los abuelos, ellos esperaban al animero y crecí con la idea de que si estabas despierto tenías que salir a besar la calavera del animero. Entonces yo iba a dormir muy temprano y me enteraba al día siguiente de si había pasado el animero o no. Pero cuando tuve que hacer este trabajo, fue la primera vez que le seguía a un animero y que lo vi. Y capturó totalmente mi atención porque empecé a entender que no era, que había algo más de fondo. Y creo que algo que siempre decimos en la red es que la anécdota, una vez que uno rasca un poquito la anécdota, puede encontrar otro montón de cosas, ¿no? Entonces, relaciones comunitarias, relaciones de poder, relaciones de género, historia, memoria. Y fue así como acabé dando con el trabajo de los animeros y le dediqué una tesis de maestría y me dediqué a trabajar en esa zona en Guanando porque la siento como propia, no nací ahí, mi papá, mis tíos, mis abuelos son de ahí, pero yo siempre digo que me regalaron para siempre un lugar en el mundo. Y ahí he encontrado este foco de trabajo y me gusta sobre todo porque encontré una relación con la muerte que tiene que ver con la devoción a las almas y esta creencia de que estas almas están intercediendo entre nosotros, ¿no? Y durante el ritual de los animeros, creo que lo más rico es ver estos encuentros entre la vida y la muerte. Y como vamos a ver más adelante, esas tensiones que se tejen en esta dualidad. Ahorita que te escucho hablar, yo pido disculpas por haberme sumado apenas. Ya saben, a veces hay contratiempos fuera de control, pero ya estoy de regreso. Entonces, Pau, yo veo que te emocionas mucho, que te emocionaste mucho. Entonces, claro, si lo podemos comentar con las personas que nos están mirando, este tema también tiene mucho que ver con espacios muy íntimos nuestros, como tú lo comentaste, y tiene que también tiene una característica de mucha sensibilidad, de una profundidad importante, ¿no? Entonces yo quisiera que un poco también cuentes, además de lo que ya comentaste de los animeros, eh, ¿qué fue realmente, además de lo que, o sea, cómo fue luego hacer este trabajo en torno a ellos, ¿no? O sea, ¿cómo lo sentiste tú? Fue primero, creo que enfrentar un miedo. Y si algo te pueden enseñar los estudios sobre la muerte es algo que alguna vez yo escribía, que con ustedes, con la red, por ejemplo, para mí la muerte ustedes la hacen como compañera. No es un asunto como usualmente la miras, como algo tétrico, con mucho dolor, con mucha pena, sino que a medida que te vas metiendo en los estudios, vas haciendo la compañera, es tu compañera de trabajo. Y
Y con los animeros creo que han sido como mis grandes maestros, ¿no? Porque ellos hablan de la muerte con una pasión, con una devoción, con mucho respeto sobre todo, ¿no? Y creo que eso a mí me permitió como ampliar esta idea de la muerte que yo tenía, ¿no? De algo muy triste, algo que me asustaba mucho, ¿no? Que incluso ver un cadáver me daba miedo en los velorios. Pero ahora cuando voy a un velorio lo que me pasa es que digo, bueno, va a haber alguien cantando por esa persona, ¿no? Esa persona sigue viva. Y lo que me gusta de los animeros es que construyen memoria. Y alrededor de ellos se construyen relatos. Y esos relatos son historias de vida, historias de una comunidad. Creo que para mí lo rico es como poder... Perdón, pero yo soy bien sensible. Como devolver a la familia algo de estas historias tan ricas que me dio, darles estas historias que yo puedo recolectar para ellos, ¿no? Yo trabajo desde el testimonio, o sea, digamos que hago periodismo, pero para mí. Sí, este es el periodismo que no me exige un horario, no hay una mesa de redacción con horas de cierre, sino es un trabajo de largo aliento que puedo hacerlo con calma, a mi ritmo, con las personas que puedo ir contactando. Creo que eso es lo más rico de haber empezado a hacer este trabajo sobre la muerte. Muchas gracias, Pau. Bueno, ahora me toca un poco a mí contarles a todas las personas que se han ido sumando, que además son de diferentes partes de América Latina y de Europa también. Bueno, yo empecé a trabajar este tema oficialmente desde el 2014 en este cementerio que están mirando ustedes ahora, que es un cementerio rural de aquí de Quito. Está más o menos a unos del centro, está más o menos a unos 30, 40 minutos. Fue por una invitación que me hizo en ese entonces Leonardo Saldumbide, que es nuestro coordinador académico de la red ecuatoriana, y él me invita a sacar unas fotos en este cementerio, porque en ese momento no tenían a alguien que lo pueda hacer, necesitaban una tercera persona, entonces pues me llamaron a que yo lo haga. En ese momento trabajábamos en un colectivo, entonces ahí fue cuando yo empecé. Y lo interesante es que en ese entonces, bueno, ya como ven, el corte de peinado sí he cambiado un poquito. Pero en ese entonces, ¿le puedes pasar, Pau, por favor? No sé. Claro. A ver. Gracias. Ahí. Ahí está. Ahí justamente fue cuando encontré una de las tumbas más interesantes, que más me llamó la atención. Esta es una tumba de una persona, del abuelo Chago, y este personaje, esta persona, en realidad a mí me llamó la atención por la forma en que estaba hecha, ¿no? Porque como pueden ver ustedes, es muy colorida, tiene este cielo, tiene este árbol, además es pintada por un niño, ¿no? Es una estética muy infantil, si se lo quiere ver así, pero también es muy íntima. Y la cosa es un poco cómo ha sido trabajar en torno a los cementerios, en torno al patrimonio funerario, en torno a la muerte. Y en este caso, la tumba de esta persona, cuando un día decidimos subirla a la página de Facebook de la red, una amiga, que así son las coincidencias, una amiga me escribe y me dice como, yo soy la nieta del abuelo Chago. Y me contó la historia de su abuelo. Tengo pendiente todavía escribirlo. Esta persona era chilena, volvió al país, estuvo exiliada en Ecuador un tiempo y fallece aquí. Y pues no les puedo contar más porque no sé mucho más de la historia de pero es lo que te permite, es interesante porque es un
es esta memoria objetivizada. Esta es una memoria de quién es el abuelo Chago. Y, y bueno, pues tenemos una cosa tan importante y tan interesante como eso. Eso quería comentarles. Entonces, bueno, yo empecé haciendo esto y creo que es como lo comentó, comentamos con Pau, es un tema de un trabajo con muchísimo respeto, con muchísimo sentimiento, con muchísima profundidad. Y Dani, y de ese primer momento, ¿qué te hizo a ti como decir, aquí me quedo? ¿Qué me hizo a mí decir aquí me quedo? Pues justamente la posibilidad de... Mira que creo que la imposibilidad primero de encontrar los detalles y de darme cuenta de que en algún punto yo ya me venía preparando para esto, porque si hay algo de lo que solemos comentar en mi casa, es que la persona a la que le han llevado, le han dicho dónde están sus ancestros, sus ancestras, sus seres queridos, ha sido a mí. Entonces, tú me tienes que, si quieres saber dónde está el bisabuelo, dónde está el abuelo, dónde está el tío abuelo, tienes que preguntarle a Daniel, porque él sabe. Pero esto fue antes de empezar a trabajar en esto, ¿no? O sea, esto antes, pues, ¿por qué es? Porque seguramente vieron esta sensibilidad y yo creo que, como nuevamente digo, o sea, para trabajar este tema es importante tener una sensibilidad, abrir a la sensibilidad, entender a la muerte, al cementerio, al patrimonio funerario, como una posibilidad para entender también la vida. Pero creo que ya me estoy adelantando. Bueno, les habíamos dicho que esto estaba planteado como en preguntas, ¿no? Y, Sí. y cuando te nos fuiste un ratito les decía como este principio que a mí siempre se me quedó muy grabado de las varias conversaciones que hemos tenido en grupo, y es que para la red, lo voy a poner así, en colectivo, el patrimonio funerario va más allá de esta riqueza arquitectónica, del valor estético. Hemos apuntado mucho hacia las memorias, hacia esas disputas, tensiones, y aquí nos planteamos con el Dani, ¿quién nos dice qué es el patrimonio funerario? Y el Dani sabe la historia de esta foto. Bueno, justamente es una pregunta que también se las planteamos a ustedes como asistentes, ¿no? Como asistentes, como estudiantes de este curso virtual. Bueno, esta es digamos, esta es una posibilidad que tuvimos como red en su momento, en 2014, que se hizo un levantamiento, un inventario de todos los cementerios a nivel de la ciudad de Quito, el distrito metropolitano de Quito, y estos son restos y osamentas que se encuentran bajo el atrio de la iglesia de San Francisco de Quito, en el centro histórico que es declarado bien patrimonial mundial, que además tiene un montón de connotaciones. Bueno, justamente una de las formas en el que se puede comprender esto es a través de estos restos, ¿no? Estos restos que además nos dan cuenta de una forma de enterramiento, de un ritual, de o sea, nos hace vernos cara a cara con lo que vamos a estudiar, ¿no? Creo que esa sería la historia. Además bajamos por una cuerda varios metros bajo tierra, ¿no? Entonces, por eso es que la foto tampoco es que estábamos en 2014, no teníamos una cámara profesional para sacarla, pero... Y está dentro de iglesias patrimoniales, ¿no? Sí, claro, por supuesto, está dentro de No una sé, iglesia Dani, patrimonial. si está dentro de pero estos elementos no sé si son considerados patrimoniales. Pero por supuesto que son considerados patrimoniales. Son considerados patrimoniales porque justamente, primero representan una época histórica. Esto seguramente debe ser del siglo, probablemente esto tendría que hacerlo un arqueólogo, perdón, o antropólogo forense, pero deben ser seguramente del siglo XIX,
XVIII. Entonces, tienen bastantes años, digamos que por temas de, De de antigüedad. tiempos claro, ya de antigüedad, serían considerados patrimonio, además que están dentro de una iglesia patrimonial, porque claro, hay que entender que en su inicio las iglesias tenían esta connotación. Y bueno, aquí tienen una cosa muy interesante que a mí me gusta siempre ponerla cuando hablamos de patrimonio funerario. Aquí tienen un mausoleo, digamos, muy ostentoso, muy decimonónico, que está en el cementerio de San Diego, un cementerio que está declarado como bien patrimonial de la nación, la parte justamente decimonónica, la parte del siglo XIX. Y frente a esta, tienen también, en cambio, un detalle de una lápida en uno de los cementerios rurales de Quito. Cuando nosotros en 2014 hicimos este trabajo de inventario, porque eso fue lo primero que hicimos, queríamos saber cuántos cementerios había en Quito, qué es lo que tenían, qué, qué procesos estaban viviendo estos cementerios, que al final si no existe eso, pues no podemos empezar a trabajar. Pero una de las cosas que se nos planteaba dentro de este inventario era determinar qué cementerio era patrimonial y cuál no. Y ahí es lo que justo Pau comentaba al inicio, ¿no? Como eh, aquí, ¿quién determina qué es patrimonio y quién no? Y nos pusieron a nosotros la tarea como expertos en hacerlo y nosotros determinamos que todos los cementerios tenían una carga patrimonial por el simple hecho de ser reservas, primero de memoria, y también tener restos humanos que implicaban un montón de cuidados para su población, ¿no? Entonces, eso, lo primero. Y yo ahí sí les preguntaría a los que están asistiendo y les empezaría un poco a pedirles que un poco reflexionen en torno a quién, o sea, cómo podemos determinar qué es el patrimonio funerario, Pau. Sí, cuando yo vi esa diapositiva, cuando la estábamos armando, para mí resumía eso, ¿no? Ese principio, ¿no? Esa idea de que hay una carga patrimonial, porque hay unos restos humanos, unos restos que son valiosos para alguien. Para alguien ese lugar significa algo. Y este de aquí es, creo que un buen ejemplo también sobre Sí, esta discusión que plantea el tema del patrimonio. claro, justamente como les comenté, hicimos estas fichas que pueden verla ahí. Es un fragmento nada más. Este es un cementerio que se encuentra al sur de la ciudad, se llama el Cementerio de la Magdalena. Y lo interesante fue que se hizo un trabajo tanto arquitectónico, en un espacio que para mucha gente no necesariamente responde, eh, Criterio no estético. necesariamente responde a cánones estéticos, exactamente que pueden decir como es hermoso o mausoleos de mármol, no. Este es un cementerio comunitario que además da cuenta de las luchas y de los procesos sociales que ha vivido el sur de la ciudad de Quito. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues o primero hicimos este inventario y luego fuimos como trabajando más allá. Entonces, es como ir profundizando cada vez más en estos estudios y en la construcción de lo que vendría a ser este patrimonio funerario, ¿no? Como saliéndonos y abriéndonos un poquito más a tal vez una concepción de lo material e inmaterial. Ahora que dices de lo inmaterial, por ejemplo, cuando yo investigaba los animeros, me encontraba con que hay las fichas en el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Dani, corrígeme si estoy mal, el CIPSE, el Sistema de Sí, sí, sí. Patrimonio tal.
el CIPSE tenía, y los tenía documentados por varias provincias, pero faltaban, no estaban los animeros que yo conocía, ni de los otros que me habían hablado. Entonces, es un patrimonio inmaterial, reconocido en algunos lugares, pero que está vivo en otros y que realmente el valor se lo está dando la comunidad. Claro, exactamente. Y entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? Viene el tema de ya trabajarlo mucho más comunitariamente, ¿no? Aquí se llama CIPSE, están poniendo, justo acabo de ver que pusieron un comentario. Es un sistema que maneja el instituto como más el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, que es un sistema en el que se ingresan las manifestaciones culturales, los espacios, los demás, los distintos patrimonios que existen a nivel nacional y se hace un registro. Entonces, como comentaba Pau, no necesariamente todas las manifestaciones, todos los espacios son ingresados al CIPSE. Y claro, eso no quiere decir que no exista. Y eso no quiere decir que no sean importantes y sean trascendentales para las poblaciones a las cuales dan sentido a estos patrimonios. Sistema CIPSE, exactamente. Entonces, bueno, les comentaba que aquí en el 2018, es decir, casi 4 años después, lo que hicimos fue trabajar ya con la población e ir comprendiendo más a profundidad cómo se fue construyendo, por ejemplo, el cementerio, cómo se fue construyendo esta población a través de este espacio funerario. Entonces, pero a ver, o sea, esto yo quiero como dejarlo, como señalarlo y tenerlo muy en cuenta. No es que nosotros llegamos inmediatamente y nos abrieron las puertas y Pau puede comentarlo también. O sea, no es que simplemente te abren las puertas, eh, sino que simplemente lo que se hizo, o sea, se fue como trabajando constantemente con la población. Entonces, aquí ven una foto en la parte derecha, que es la construcción del cementerio, y en la parte izquierda nos están explicando cómo se ha ido colocando las tumbas de este cementerio. Porque además hay algo que se debe decir, que seguramente muchas de las personas, sobre todo del exterior, no lo saben, es que en Quito, en la ciudad de Quito, no existe un cementerio público. Existen cementerios comunitarios, existen cementerios privados, pero no existen cementerios públicos como tales. O sea, no hay un cementerio que pertenezca o al Estado o a la alcaldía o al municipio del Distrito Metropolitano. Entonces, ha habido diferentes formas en que la población se ha organizado para tener estos espacios. Eso, Pablo, no sé si tú quieras agregar algo más. Yo creo que eso nos da pie para hablar de qué espacios está habitando la muerte, y creo que la primera idea que se nos viene es los cementerios, pero la muerte para nosotros está habitando en las prácticas, en los alimentos, en la música, en la música. Esto en de los aquí rituales, es una práctica de las guanjas, que yo la conocí, pese a vivir en Quito, la conocí hace unos pocos años apenas, justamente por la red, porque Dani, Leo, me habían dicho que había esta práctica, y en realidad fui buscando un reportaje para finados. No escribí nada para el lugar donde trabajo, pero lo escribí para uno de los encuentros, y me encontré con un espacio donde lo que prevaleciera el compartir. Y ahí habita la muerte, en el compartir, porque si ustedes piensan en un velorio, en un entierro, quizá en la parte urbana es como se diluye un poquito más de eso, pero en poblaciones que están hacia lo rural, todavía está muy arraigado, ¿no? Esto de sentarte, comer mientras estás en el velorio, el compartir, el llevar la comida para que se arme como una gran mesa para las personas que acompañan.
Y eso encontré aquí en esta práctica de las guanjas, en la que hay un taita que está guiando este saludo como a los 4 vientos, como hablando de la memoria, de este espacio, que está hacia las afueras del norte de Quito. Y ahí está este grupo de personas que son de la comunidad, que van llevando los alimentos y los llevan pensando un poco también en sus muertos. ¿Qué le gustaba a mi muerto? Y se van a encontrar con toda esa gama de frutas, de flores. Y les decía, la muerte está en ese compartir y habita varios espacios, entre esos los álbumes familiares. Y es una conversación que tuvimos con el Dani mientras preparábamos esto. Y es que cuando hablamos de fotografía de difuntos, viene a nuestra cabeza esta fotografía post-mortem, ¿no? Las fotos de los angelitos, que son muy reconocidas, de fotos de estudio, fotógrafos reconocidos, pero también están habitando los álbumes familiares. Y al Dani le voy a pedir que cuente la anécdota y cortito de su compañera, qué pasó con esos álbumes. Y esta es una foto de un velorio, es del álbum de la familia Arellano Mazón. Ellos realmente, esta familia fue muy amable conmigo porque me abrió su casa, sus relatos, me ayudaron a llegar a la comunidad, a hablar con los animeros, a buscarlos. Ellos mismos me ayudaron con sus testimonios. Hay una persona, es don Hermel Arellano. Él para mí es como una suerte de cronista de este lugar, porque él es el quien hizo esta foto. Y tenía varias fotos y mientras íbamos abriendo y viendo el álbum, él iba diciendo, esta es tal persona, el velorio o el entierro de tal persona. Entonces él era como un guardamemoria de todos estos rituales, de estas prácticas y de estos muertos. Y esta nos trae como más al presente. Sí, bueno, Pau, voy a ser súper breve con el relato. Justamente cuando yo estuve empezando a trabajar este tema, se lo comenté a una amiga y esta amiga me dice, yo tenía fotos tipo de esto de postmortem, de familiares, pero me dice, pero la verdad, como a nadie nos gustaba, las tiramos. Entonces le dije, no, pero ¿cómo pudiste tirar eso? Sí, o sea, eso sería importante resguardarlo de alguna manera. Y me dijo, no, es que, dijo, la verdad, a nadie le interesó. Entonces, a veces hay mucho peligro con estos archivos familiares, porque a veces no necesariamente a todo el mundo le interesa conservarlos. Con respecto a esto, bueno, como comentó Pau, esto es en cambio un altar de memorias que se hizo el año pasado. Y bueno, es como muy interesante porque también tiene que ver con la memoria, tiene que ver con estos recuerdos dolorosos de diferentes personas que sufrieron eh, temas de violencias eh, en por, por solamente tener una forma de pensar distinta, ¿no? Y bueno, aquí nos une un tema que a Pau y a mí nos apasiona mucho, que es la música. Aquí tienen un tema, bueno, ahí está un grupo con el que yo hice un trabajo, que es Cuerdas Llaneras, con Pedro Tasiguano, que es la persona que está en el centro tocando el arpa. Y esta es una foto de archivo familiar. Y claro, la música es súper importante en el tema de la muerte. Y es como, además, una parte, son los sonidos, son esta acústica que envuelve todo esto, ¿no? Wow. Sí, bueno, aquí está creo que fue la única que encontré como para graficar. Esta es una banda de pueblo tocando en el cementerio de la Providencia, que es una parroquia vecina de Guanando, están pegaditas. La última noche de noviembre, cuando usualmente hacen las consagraciones de animero, que es decir, reciben unas bendiciones que, digamos, que les autorizan a hacer su ritual. Y al final hay como, ellos guían una procesión
una procesión hasta el cementerio y hay un compartir, nuevamente el compartir, los alimentos, estar presentes, visitar. Y escuchar eso dio pie a un trabajo, el último que hice en la zona, y es sobre los paisajes sonoros de la muerte. Y lo digo así porque es como en cada uno de nosotros la muerte suena algo, se configura un paisaje. Y yo les planteaba que, ¿a qué les suena la muerte? Entonces recordaban canciones, una canción que se llama Infortunio, que decía que, y ellos recordaban, ¿no? Piensen que estamos de hace décadas atrás en una zona rural donde hay pocos recursos, difícilmente hay acceso a una cámara de fotos, pero recordaban los velorios de angelitos. Y en esos recuerdos se repetía mucho esta canción. Entonces es trabajar sobre los recuerdos de las personas y esta pregunta que yo planteo, ¿no? ¿A qué suena la muerte? Y creo que llegamos al condumio de esto, y es que qué sentidos y tensiones que nos están diciendo los espacios de la muerte, porque no son solo lugares donde vamos a visitar, sino que si vemos con una mirada un poquito más profunda, si nos sentamos a contemplar realmente, porque creo que es un ejercicio de contemplar, de observar mucho, de mirar, de conversar. Nos vamos a ir encontrando con esas prácticas. Y, por ejemplo, a mí cuando veo sentidos y tensiones, me gusta pensar en el trabajo que hace el Dani sobre disidencias, por ejemplo, sobre diversidad sexogenérica. ¿Qué nos está diciendo también todo eso? Y pensándolo ahora, ¿no? Aterrizándolo a nuestro tiempo. Estas son fotos del Dani, que nos va a contar. Bueno, muchas gracias, Pau. Sí, o sea, justamente hay muchas, esto también es una pregunta abierta para ustedes, a los que están asistiendo a este curso virtual. ¿Qué nos dicen estos espacios? ¿Qué tensiones existen, no? Porque además son espacios que nos cuentan algo, que hay que estudiarlos a profundidad. Entonces, estas son fotos del cementerio de San Diego de Quito en el Día de Difuntos en 2019. Esto fue antes de la pandemia, evidentemente. Y es interesante verlas porque si se fijan en la parte, en la fotografía inferior derecha, tienen un mausoleo decimonónico, arquitectónicamente importante, tienen esta escultura, y esta es la población que está usando el cementerio actualmente, porque ahora las familias que se enterraron en ese entonces, en el siglo XIX, inicios del XX, más o menos hasta los 40, ya no están ahí, han migrado a otros espacios de la ciudad, están en otros cementerios, tienen otro tipo de inhumación, incluso puede ser que han decidido cremarse. Y tienes también estos nuevos usuarios que van dando sentido a estos espacios. Son usuarios que ustedes ven en la parte, en cambio, en la fotografía de la izquierda, ahí ven los mausoleos y atrás están toda la población, por ejemplo, de la Cima de la Libertad, que es un cerro que se encuentra en Quito, en el centro histórico, y que es una población que está usando estos espacios, este cementerio, que lo consideran su cementerio, y va teniendo un sentido de pertenencia, ¿no? Y es este espacio donde van a visitar a sus familiares y seres queridos. Está el cementerio está el mercado de San Roque, que es uno de los más importantes. Y ahora sí viene, en cambio, mi tema. Aquí sí es como, en cambio, el tema que a mí me emociona, así como a Pau le emociona los animeros. A mí me emocionó la posibilidad de contar una historia política de una comunidad indígena de aquí de Ecuador, de aquí de Ecuador y de Quito, que es la comuna de Llano Grande. Y aquí tienen, el único dato que tenía en su momento, y así es como se puede empezar a trabajar, tenía solo la tumba de este señor y algunas referencias de esta persona. Y bueno, ¿quién es Pedro Taciguano? Que se llamaba Tío Arpero, era la persona que tocaba el arpa,
Y justamente hay un video que me gustaría pasarles en el que es un poco un fragmento de lo que fue la entrevista con su hijo, Enrique Tasiguano, y que da cuenta de cómo era este ritual, que además va enlazado con lo que comentó Pao sobre el tema que ya ha estado trabajando, ¿no? Con el tema de la fotografía y de los velorios de angelitos, ¿no? Y la música. Entonces espero que lo disfruten el video. Mi nombre es Gonzalo Enrique Tasiguano Muso. Mi padre Pedro Manuel Tasiguano Pulupa y mi madre María Muso Loachamín. El espacio que yo conozco de mi padre y haberle visto en fotografías antiguas, me doy cuenta que caminó por el país. Entonces, esa es la historia de buscar la manera de interpretar música y se vuelve el único arpero de Llano Grande, netamente y propiamente dicho. Entonces mi padre, como un individuo libre, era el que atendía bautizos, muertos de niños y de jovencitos. Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto, muriendo, muriendo, muriendo todo se acaba. Entonces cuando está cantando eso, la familia comienza a cantar igual y todo el mundo grita, llora y canta. Pero aquí tienen una canción que es rítmica ya propia para un baile rápido y de bastante coraje. Es inventor mi padre, Pedro Tasiguano. Cantan shala shamoni, yantamanya chipani. Cantan shala shamoni, yantamanya chipani. Yakinita mi purini, katapacha mi huyani. Yakinita mi purini, katapacha mi huyani. Y mi padre gritaba con pulmón entero: ¡Guasia sua! Era para llamar a que le den chicha porque el cantante necesita algo. Claro. Kaina mata kunun kama, magic shurumi purini. Kaina mata kunun kama, magic shurumi purini. Shakinita mi purini, katapacha mi munani. Shakinita mi purini, katapacha mi munani. La gente gritaba en esta segunda estrofa: ¡Bien marchopeño! La gente sabía ya que iban a salir con el cadáver o con las personas de la fiesta, con los priostes que tienen que salir. Entonces mi papá tocaba eso en el arpa o a veces cogía una flauta y ya decían: maestro Callao, quiere decir el maestro está llamando ya. Y la gente que estaba desperdigada ya se juntaba para salir e irse a tal o cual ceremonia. Claro. Y en pleno camino tenían que parar y tocarle una canción. Sí, sí. Chora y carajo, cachna mi gusto, shina mi gana, chay manda marihuana, manapi manda huacan, bianchi nisparrima, bianchi nisparrima. Dani, ¿sabes? Ahorita escuchándole una de las estrofas me hizo acuerdo una canción que bailaba mi abuelo que se llama Linda Guambra. Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto, muriendo se ha de acabar.
Y estas canciones como que hacen este paisaje sonoro de la muerte, siempre hacen referencia como estoy molestando, con la muerte va a pasar, como la muerte es algo tan pasajero, tan suave, de esta canción que te digo de Infortunios que me decía mi papá que mi abuela la cantaba también. Dice, uno menos ya no importa, ¿no? Y que esa era la canción más pedida en el velorio para el acordeonero, ¿no? Son esas formas como que encontramos los seres humanos, me incluyo como de ir aliviando todas esas emociones que nos genera la muerte. Y la música está para eso, ¿no? Y hablando de tensiones, si podemos volver a la diapositiva. Ajá. De las tensiones que yo encontré en esta práctica de los animeros. Y les decía, ¿no? Al inicio, estos encuentros entre la vida y la muerte. Es que esta foto de acá arriba, les conté, ¿no? Están los animeros guiando esta procesión al final de noviembre. Y lo más llamativo en esto es que ellos son como una autoridad espiritual, ¿no? Son católicos, son practicantes, muy respetuosos de la religión. De hecho, para ser animeros reciben la bendición de un sacerdote. Pero si tú lo miras desde fuera, ellos actúan o están ejerciendo las funciones de una autoridad espiritual. Guían los rezos, guían los cantos, guían las procesiones. Entonces hay esa tensión, ¿no? Digamos, con la institución de la iglesia. Pero es una tensión que yo la miro desde fuera, porque en la práctica, digamos que ellos al menos dicen que no la sienten, ¿no? Y la otra es esta que ven al otro lado, esta pequeñita que ven un juego, eso se llama el boliche. Eso es un juego que se destapa en la zona de Penipe, de Guanando, en Chimborazo. No sé si se ha generalizado y si hay en otras provincias. Que se destapa solo en noviembre, ¿no? Entonces se juega como en pares y nones, se lanzan las canicas, hay una persona que hace de banco y hay apuestas, ¿no? Entonces uno se imagina, ¿no? Que un momento tan solemne está pasando el animero, trayendo sus almas detrás de él con los cantos, y esta gente está divirtiéndose mucho. Esas son las tensiones que uno puede ir encontrando, ¿no? Esas tensiones, esa dualidad de la vida y la muerte, para mí creo que fue lo más claro, ¿no? Cómo están conviviendo la vida y la muerte, la alegría, el dolor, aquí en estas prácticas funerarias. Y la última pregunta que nos planteamos con Dani es, ¿qué potencial tienen estos cementerios, no? Nos podemos pasar ahí buscando su valor estético, que lo tienen, pero ¿qué más podemos hacer ahí? Ya me has planteado estas tres opciones: aulas, laboratorios y archivos. Bueno, aquí nuevamente esta pregunta es una pregunta abierta para ustedes, ¿no? Para que lo sigan discutiendo ahí en el chat, en los comentarios, que además se ven muy interesantes lo que están diciendo y les agradecemos mucho por seguir participando. Claro, por ejemplo, aquí esta es unos recorridos que se hicieron con estudiantes en el cementerio de Llano Grande, que es donde vimos la tumba de Pedro Tasiguano. Y se hicieron estos recorridos en el sentido de que los estudiantes un poco comprendieran cuál es el papel político que jugaron diferentes personas que se encuentran enterradas ahí. Y además, cómo el cementerio da cuenta de las luchas raciales, las luchas políticas, las luchas comunitarias, que hacen que se quede ahí, que se forme la comunidad indígena, las prácticas, y por supuesto muchos de los niños también tienen a sus familiares ahí y cuentan y relatan, bueno, esta es mi abuelita, este es mi abuelito, este es mi tío, mi sobrino, mi primo, y vas construyendo una historia local que, que da cuenta de un montón de procesos que tal vez desde la historia oficial, desde la historia monumental, desde la historia nacional de la nación no se dan cuenta, ¿no? Pues sale. Y bueno, o sea, a partir de esta investigación que les comentaba,
que yo hice en el 2018, que hicimos con el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Yo seguí ahí un poco más de tiempo dentro de la comuna de Llano Grande, de Jatumpamba. Ellos empezaron a hacer un montón de ejercicios de memoria cuando fue el tema de la pandemia. Entonces aquí ven, por ejemplo, en la parte superior derecha, el tema de un museo que hicieron de sitio. Y en la parte superior izquierda, en cambio, tienen este ejercicio de memoria de contar cómo era la comunidad hace algunos años, ¿no? Eso, Pau. Y creo que no los cementerios, la muerte en general, porque justo estaba pensando como un poco en cómo uno empieza a escuchar temas de investigación de la muerte. Y creo que yo la primera vez que escuché como una investigación como tal sobre la muerte fue en mi mamá. Ella es enfermera, pero hizo su tesis sobre la reacción de las enfermeras frente a la muerte. Entonces, pensar que la muerte está también atravesando varias disciplinas, ¿no? Pensaríamos que el personal de salud está acostumbrado, está entrenado para trabajar con este tema, pero la investigación en ese campo sobre cómo se relacionan con la muerte también está ahí. Y es como la primera vez, ahorita que lo pienso, tengo noción de una investigación sobre un campo funerario como tal. Y esta última foto que fue el año pasado, en noviembre de 2023, Anita Almeida es mamá de un animero que se consagró el año pasado, jovencito, 18 años creo que ya tiene. Y primero creo que eso da cuenta que es una práctica viva. Pude ver que hay un orgullo de las familias de tener un animero, ¿no? Mi hijo es animero, hay mucho valor en eso. Y lo más bonito de esto fue que a raíz de esta consagración, ella nos invitó, como Red lo digo, nos invitó a que habláramos de los estudios de la muerte. Y claro, yo estaba tan emocionada que hasta me puse a llorar y no podía hablar mucho. Y ellos me salvaron realmente, porque lo lindo fue que, y lo más rico de hecho, fue que varias de las personas, animeros y no animeros, se pararon a hablar y a relatar. No sé si era la primera vez que entre ellos se escuchaban como estas opiniones sobre el papel de los animeros, sobre lo que sentían con respecto a ellos, pero ese espacio, esa consagración nos dio la pauta para poder hablar, y más que hablar yo del trabajo, de la tesis, fueron ellos quienes hablaron de quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen. Entonces, los campos funerarios creo que son un espacio para que las poblaciones puedan encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia. Y esta última para cerrar y para pasar a las preguntas, pues son calaveras que usan los animeros de Chimborazo, de Guanando y La Providencia. Son calaveritas que es de sus familiares, que las obtienen con permiso de la familia y las cuidan muchísimo, porque con ellas salen a recorrer y a cantarles a sus muertos. O sea, hay un absoluto respeto sobre este elemento en el que se materializa la muerte. Entonces, creo que ahorita podemos pasar a las preguntas con Galo, que debe estar por ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, una de las últimas y recientes para ti, Paola, me están preguntan ¿dónde estudian o cuánto tiempo los jóvenes se consagran como animeros? De lo que han dicho es que ellos, hay un animero mayor que los entrena durante algún tiempo, los invita a hacer el recorrido, les enseña el canto, la entonación. Hay como un entrenamiento, yo lo digo, o sea, es mi lectura, como es espiritual, de hablarles de la importancia que es de lo que es ser animero, de las devociones y esto. No sé, Galo, tú también tienes familia en la zona, si has visto, tienes noción de eso. Sí, básicamente en la zona central de
Ecuador, que es Chimborazo o Sierra Centro también, porque hay en distintas parroquias. Generalmente esto ha sido siempre por generaciones, o sea, el papá le pasa la generación al hijo, y también esto depende mucho del interés de las personas jóvenes que quieren seguir esta tradición. Obviamente sí se van perdiendo las tradiciones porque a los jóvenes no les interesa, digamos, tener este tema de la memoria, pero bueno, eso ya es otro, digamos, otro caso de estudio. Pero generalmente es así. Dani, digamos, aquí hay otra pregunta con respecto al tema del tema de la muerte y el COVID. Dice, ¿qué pueden comentarnos sobre la relación de la muerte en tiempos de COVID? ¿Qué pensarías tú? Claro, bueno, con respecto a la pregunta que hace Mónica, me parece, Mónica Gidelman, claro, o sea, el tema del COVID en su momento, en el 2020, sí modificó muchas prácticas, ¿no? Sobre todo las pudimos ver en el primer año en que se hizo después de la pandemia, justo en el 2020, en noviembre, el tema de los cementerios, el tema de las prácticas que se hacían por difuntos, el tema de las visitas, el tema de también que tiene que ver con la forma en que se trataron muchos de los restos humanos de personas aquí en el país, ¿no? En el Ecuador. Mucha gente debe recordar que fue incluso escandaloso el tema ese, porque hubo muchísima falta de criterio y falta de cómo decirlo, no sé cómo decir la palabra, pero como Necropolítica. Una forma, ¿qué? Necropolítica. O sea, necropolítica que está, vamos a decirlo, no vamos a entrar en un conversatorio en torno a la necropolítica, pero es como este abandono estatal a las poblaciones, ¿no? O sea, se puso en evidencia, ya el sol me está dando, se puso en evidencia eso, este abandono a las poblaciones más vulnerables, la vulnerabilidad de las personas que no tenían la oportunidad, o sea, que fallecían en espacios y eran, es más, hasta ahora hay muchas personas que no saben dónde están sus seres queridos, inhumados, ¿no? Si puedo agregar algo, justo, poco saltando del COVID, pero justo hoy acababa yo de hacer una nota sobre la morgue colapsada en Guayaquil. La tercera vez que colapsa, creo, esa morgue. Lo hizo la primera vez en el COVID, como dice Daniel, un trato totalmente irrespetuoso hacia los cuerpos, hacia esas familias que estaban. Luego fueron las masacres carcelarias. Ahora están colapsados por el tema porque hay demasiados muertos por la violencia. Y de verdad me costó escribir eso hoy día. Pero creo que los estudios de la muerte, cuando estás un poco metido haciéndolos, trabajándolos, lo que te permite también es cuestionar eso. ¿Cómo estamos tratando a la muerte? ¿Por qué todavía es tan indispensable tratar con respeto a esos muertos? Esa necesidad que tenemos los seres humanos de que a nuestra familia, a los cuerpos de nuestras familias, los traten con respeto. Porque hay rituales que queremos cumplir, son rituales que nos van a poder permitir pasar ese momento. Fue lo que pasó en el COVID. 216 cuerpos estuvieron perdidos por meses hasta que la Defensoría del Pueblo pudo ubicarlos y entregarlos a sus familias. Personas que pasaron meses sin saber dónde estaban sus familiares, los cuerpos que después que resultaron casi descompuestos y luego intentaron identificar. Entonces, así como cambiaron nuestros rituales por el COVID, pero creo que también ese momento tan duro y la muerte en esa expresión, creo que también nos invita y nos permite ser más críticos sobre cómo estamos tratando a los muertos. Los muertos importan, porque esos muertos son importantes para alguien, son valiosos para alguien, porque la muerte nos permite mantener lazos. Yo
yo lo siento así, o sea, donde yo tengo un muerto, tengo un vínculo, en ese territorio tengo un vínculo. Claro, ¿no? Claro. O sea, sígalo. Sí, no, iba a decir que sí, o sea, la sensibilidad tuya, Pau, y bueno, y Dani también es bastante visible para trabajar este tema, y solamente para un poco, para ahondar, hay una serie de preguntas, pero sí hay también igual una serie de comentarios en los cuales en la costa del Caribe de Colombia, este tema de los animeros, allá la llaman como plañideras, y y también en Popayán el animasola, pero bueno, este personaje en particular dice Francisco Aragón que aparece en Semana Santa. También hay otro tema de la sensibilidad y el tema de cómo ustedes tratan el tema de la muerte, y claro que es poco conocido y poco investigado, y claro, es un tema muy amplio para trabajarlo, y por eso lo hacemos en este tema de la red. También se habla del tema del ritual de la muerte y cómo ciertas personas también lo pueden trabajar por el medio de la fotografía. Y que esto puede ser también como un recordatorio de la persona que estuvo, digamos, acompañándolos. Y también hablan sobre que este tema es bastante inexplorado. Entonces, como tenemos en toda América, desde México hasta Argentina, hay personas que no conocían sobre estos rituales, o también no conocían sobre la trascendencia de este tema o del estudio de la muerte. Eso, no sé, Dani. ¿Algún? Bueno, ahí voy a ir respondiendo de lo que voy viendo y lo que me dijiste. Yo en la tesis como que indagué un poquito en la historia de dónde vienen los animeros. Ahí recuerdo que el sacerdote de Penipe me dijo, sí, es una práctica que viene desde España. Realmente yo ahondé en el sentido que tiene la práctica para la población. O sea, no he hecho como un estudio de la historia, de dónde vienen, del origen, sino mi intención fue indagar en el sentido que le dan la práctica, pero lo que me supieron decir es que era una práctica que vino desde España. Si no estoy mal, me dijeron Castilla. ¿De qué depende que haya animeros o no? Y si hay en todo el país, hay en algunas provincias, en el Valle del Chota, sé que hubo en una zona de Pichincha también, si no estoy mal es Tumbaco, hay en Patate, Penipe, Guanando, La Providencia, Caguajichazo, sé que el animero se mueve por esas zonas, y sé que hay también en una zona de Colombia, lo he visto, y hasta allá me encantaría hacer como un recorrido por todos los lugares donde hay animeros, la verdad. Con respecto a lo que dice Pau, justamente el año pasado, bueno, hace 2 años ya, se ha empezado a retomar el tema de los animeros en la parroquia de Tumbaco, que es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, que además es interesante porque tiene en su cementerio un espacio para los animeros, para la Sociedad de Animeros de Tumbaco. Sabemos, porque justamente hemos ido trabajando este tema, que el año pasado hicieron ya por segundo año consecutivo un recorrido con los animeros. Este es un recorrido que tiene este acompañamiento de la población. Y bueno, algo más, espero no me esté olvidando de nada. Creo que había algo una pregunta interesante. ¿Sí? No, sigue, Dani. Estaba buscando, creo que había una pregunta sobre los cantos. Hay una pregunta interesante, bueno, si la encuentras, pero esta me pareció interesante. Dice, en México las celebraciones del Día de Muertos es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, esta se ha tornado más como un espectáculo de consumo. Partiendo de ello, ¿ustedes a dónde piensan que deben dirigirse a los estudios de la muerte? Creo que, no sé, yo podría decir de manera personal que los estudios de la muerte tienen que dirigirse justamente
a entender qué es cuál es el sentido, cuáles son los sentidos que le estamos dando a estas prácticas, a la muerte misma en ese momento. Creo que tienen que volcarse a no buscar una verdad. Ay, está horrible esta luz. A no buscar una verdad, sino encontrar profundidades, encontrar efectos, encontrar memorias, encontrar tensiones. Y ahí voy a responder una pregunta que también hicieron cuando dijeron a qué nos referimos con tensiones. Nos referimos a tensiones o trabajar con las tensiones a estos momentos o a estos temas en los que no necesariamente la gente quiere hablarlos, sino que genera incomodidad, genera tal vez como cuestionamientos hacia cada una de las personas. Entonces, creo que a eso nos referimos cuando hablamos de tensiones. Estamos hablando de también como esto que nos hace y que a veces no se habla, ¿no? O sea, como siempre se evita tocar este tema, como lo decían también en algún comentario, realmente la construcción de lo que significa la muerte ha ido cambiando, se ha ido modificando, porque es un tema evidentemente cultural. Entonces, sí, creo que eso. También piden, material para compartir y sobre todo investigar mucho No más se te escucha, sobre Gal. la muerte. A ver, ¿me escuchan ahí? Un poquito más alto. ¿No? Ya. Si también nos piden si es que podemos compartir algún link en el cual puedan buscar más información sobre los trabajos realizados por la red o con respecto relacionado al temas de investigación de la muerte. Bueno, creo que tenemos las memorias del encuentro en digital, Dani, en el blog de la red. Sí, justamente eso les iba a comentar. Vamos a compartir, como comentó en el inicio Marcia, la directora, vamos a compartir un material que dentro del curso, en los que están diferentes textos, entre esos lo que comentó Pao ahorita, que es el texto que salió en el 2021, que es las memorias del primer y del segundo encuentro nacional de cultura funeraria que se dieron aquí en Ecuador, que es un texto de libre descarga, y están algunos textos también que hemos escrito tanto Pao como yo, y también vamos a incluir el de Galo, para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, si desean, tenemos la página de Facebook, la página de Facebook de la red, que está activa para cualquier cosa y cualquier información que ustedes gusten. Será un placer. Creo que ya hemos respondido todos, ¿verdad? ¿Queda alguna, Gal? No, pensaría que ya están respuestas, están contestadas la mayor parte de las preguntas. Unas se repiten más o menos, pero creo que en general sí. Están pidiendo para que entre la profesora Marcia. Bien, pues de verdad, unas gracias infinitas, Paola, Daniel, por compartirnos estas experiencias tan interesantes y por compartirlo además en la forma en la que lo hicieron. Ustedes vieron este chat, estaba de verdad, no paraban de compartirnos reflexiones, de compartirnos preguntas, de saludarnos desde diferentes lugares. Entonces, a quienes estuvieron presentes todo el tiempo también un agradecimiento y un saludo muy especial. Y Galo, por supuesto, por estar aquí también recogiendo como estas reflexiones. Entonces, gracias por haber estado aquí en este espacio. Recuerden para las personas que nos acompañan, en 8 días, el próximo jueves, nos encontramos en la segunda sesión, experiencias diversas con el patrimonio funerario, expresiones materiales e inmateriales. Allí nos preguntaremos cómo estudiar el patrimonio funerario. Y yo creo que muchas de las cosas que se van a ir hablando en otras sesiones se van a seguir conectando con lo que ustedes hablaron. De hecho, por ahí había como preguntas o comentarios
que si ustedes siguen el curso se van a encontrar en otras sesiones, como estos temas, por ejemplo, del conflicto, de la muerte que está presente, no necesariamente en cementerios, sino en otros lugares. Entonces, creo que ahí se van a ir conectando cosas interesantes. Antes de despedirnos, una precisión para algunas preguntas que hubo. No habrá formulario de asistencia en cada sesión. El soporte de participación se entrega únicamente a través de la inscripción en el formulario, y al final del curso hay una prueba muy cortita, muy sencilla. Entonces, cuando ustedes pasan esa prueba, ya reciben su soporte de participación. Entonces, no hay formulario de participación. Ustedes sigan las sesiones a su ritmo, hagan las lecturas, las iremos alimentando, pues, para que de pronto el material esté completo. Y bueno, eso sería. Mil gracias, entonces, Paola, Daniel y Galo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir. Muchas gracias. Feliz tarde.